Buenas tardes. Nuestro tema hoy es Juntos contra la Esperanza. En realidad vienen por todo. Hay que ver lo que ha sucedido con el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la inacción que se ha dado en la justicia, el camino que se ha recorrido. Es todavía más violento que el hecho en sí mismo. La imagen aterradora del arma tan cerca de volarle la cabeza a la vicepresidenta es una imagen devastadora que, sin embargo, ha sido desestimada por la justicia. La jueza Capuchetti, a la que en broma y también un poco en serio llamamos Alais, como aquel general que nunca llegaba a su destino, está a cargo, pero no es una broma lo de Capuchetti, lenta, ineficaz, comprometida con un establishment que desde todos los sectores mediáticos y políticos ha procurado ignorar el tremendo episodio hasta límites que no se pueden tolerar silenciosamente y actúa en consonancia con ellos. Que no haya llamado al diputado Milman, después de lo que se supo de Milman, y luego de que las extrañas asesoras de Milman le mintieran en la cara, es un exabrupto intolerable. Aquella violencia que desató Luciani a las órdenes de Clarín y algún otro medio. Mientras en Argentina muchos... Esos días de coacción callejera, de revolución federal, mercenarios con Morel al frente, terminaron con el atentado fallido de casualidad, con la protección de una Corte Suprema de oprobio, además. Todo es una verdadera bacanal en la justicia. El panorama es sombrío. Hasta el Papa se ha escandalizado, enviando una carta pidiendo una justicia sin intereses políticos y no la que la Argentina se ha propinado en este tiempo, donde el Estado de Derecho ha claudicado hasta límites insostenibles. El jurista internacional Baltasar Garzón entiende que se ha producido la perversión misma del derecho, culpa de sectores que han mancillado su juramento de independencia e imparcialidad, para vergüenza además de todo el gremio de juristas. Nos vamos a poner en marcha con este tuit de Cristina Fernández de Kirchner, que da comienzo a lo que queremos recorrer. El atentado político es el tema. Dice en su tuit, Cristina Fernández de Kirchner, lo siguiente: quiero compartir con ustedes este video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti. El 1 de septiembre, antes de las 21 horas, en la puerta de su casa, intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El agresor gatilló el arma a 15 centímetros de su cara, pero la bala no salió. Los militantes lo detuvieron en el acto y lo entregaron a la policía. Su nombre es Fernando Sabac Montiel. No actuó solo. Estaba acompañado por Brenda Uliarte, quien junto a otros cómplices lo instigó a cometer el crimen. Este hecho fue el más grave de una sucesión de acciones violentas contra Cristina registradas este año. ¿Pero quién estuvo detrás del intento de asesinato? Días más tarde del atentado, un testigo se presentó en el juzgado de Capuchetti para aportar información. Declaró que, 2 días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a 2 mujeres que lo acompañaban, lo siguiente: cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. Se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo. El testigo estaba ese día en el lugar y hora que indicó. Milman estaba en el bar Casablanca a la misma hora que declaró el testigo. Y efectivamente estaba acompañado por 2 mujeres que, se comprobó, son sus asesoras en el Congreso. Al otro día viajó a la costa. A los 2 días quisieron asesinar a Cristina. Cuando las asesoras de Milman declararon en la causa, primero negaron la reunión y su presencia en Casablanca hasta que les mostraron las imágenes entrando y saliendo del bar. Recién entonces admitieron que aquella reunión había existido. Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando. Milman todavía no fue citado a declarar en la causa. Enseguida vamos a hablar de Milman, pero se va entendiendo lo que dice este video con la voz de nuestra colega Julia Mengolini. Es una barbaridad. Van las asesoras de Milman, 2 mujeres que llegaron del título de Miss Argentina, una de ellas, a dirigir la inteligencia criminal en la República Argentina. Es una cosa muy, pero muy rara. Hay toda una historia, además, detrás, que lo ha contado muy bien en su programa Jorge Rial hace un par de días. Es tremendo, porque si las mujeres van y mienten, por algo mienten. ¿Qué problema tenían en aceptar que habían estado allí? Ninguno, salvo
que era como darle derecho a un testigo que no apareció ahora, esta semana o la semana anterior, la misma noche del atentado, ponía el tuit a Marcos Clerici diciéndole el horror de lo que había escuchado, que ahora tomaba otra dimensión, dado que hacía 1 hora, 2 horas habían atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, vamos a ver algo más de Milman. ¿Quién es Gerardo Milman de Patricia Bullrich, donde manejó el área de inteligencia? Integra la mesa del PRO y es diputado nacional por el mismo partido. ¿Quién es una de las mujeres que lo acompañaban en Casablanca? Carolina Gómez Mónaco fue Miss Argentina en el año 2012. En 2017, Milman la designó como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina. Es dueña de Luxa Estética, creada el mismo año de su designación como funcionaria. Tiene una segunda empresa y otra socia, Mariam Rue, la panelista del programa de Crónica TV, en el que llamativamente aparecieron por primera vez en escena Sabac Montiel y Brenda Uliarte, semanas antes del atentado. ¿Hay otras conexiones entre Milman y el intento de asesinato a Cristina? El 18 de agosto, 13 días antes del atentado, Milman presentó, cual moderno Nostradamus, un proyecto de declaración alertando que un iluminado podría realizar un posible ataque a la figura de Cristina. Uno de los cofirmantes fue Francisco Sánchez, quien días antes había pedido pena de muerte a Cristina. El proyecto presentado finaliza con una sugestiva y antidemocrática frase: sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo sigue habiendo Argentina. Pese a todo esto y tratándose del hecho de violencia política más grave desde el retorno de la democracia, cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación. Es evidente que el partido judicial no quiere a Cristina como víctima, la quiere presa o muerta. El desarrollo de este video es indestructible, irrefutable. Resulta incomprensible, salvo la comprensión que se genera por su pertenencia al establishment, la actitud de la jueza Capuchetti. Vamos a ver cuáles son los argumentos, si es que es necesario exponerlos, del doctor José Manuel Ubeira. Usted está ante un atentado político, claramente. Entonces, acá lo interesante no es solamente la mano del que empuñó la pistola, sino cuál es la mano que empuja la mano que tiene la pistola. Bueno, fenómeno. De los primeros no hay ningún problema, los atacantes están individualizados y están presos. Ahora, lo interesante es saber concretamente quién dio la orden o quién facilitó esa decisión. Bueno, claramente es una causa política, no porque sea una causa partidaria, sino porque nace del mar de la política. Entonces, la actividad que se le pide a la jueza es que vaya a los lugares donde seguramente no tiene ganas de ir. Pero es que le pagamos para que vaya a esos lugares que no tiene ganas de ir. Vamos a hacer el raconto completo de la no actividad. Entonces, en verdad la vamos a recusar por la no actividad. Es una locura lo que sucede, ¿eh? No hay manera de entender esto sin una participación hasta de la jueza Capuchetti. Fíjense ustedes, Milman anunciando que iba a haber un atentado contra ella, y que además lo iba a simular, como después dijeron Clarín y Nación. Martín Sánchez, o como se llame, el Lilito, diciendo que merecía la pena de muerte. Caputo, el ex ministro de Economía, su familia, bancando a los mercenarios aberrantes encabezados por Morel, que eran los que iban sembrando todo para que finalmente apareciese en esos mismos días el atentado. Las colaboradoras de Milman mintiendo, las asesoras en criminalidad. Milman, por supuesto, no apareciendo frente a la justicia. Primero dijo voy a hablar con la jueza, después no fue nada. La jueza lo tiene que llamar. Perdone la molestia, dígale así si quiere, doctora Capuchetti. Y las señoras que mintieron. Uno va a un juzgado, miente y se va tan campante, se pone en la cartera, dicen hasta luego, señora jueza. Adiós, le dicen a la secretaria, van por el pasillo, llaman un poco la atención y se van. Y la jueza no tiene nada para recriminar a quienes mienten en un hecho que está ligado, evidentemente, por lo menos en el conocimiento previo, al peor atentado que haya ocurrido en las últimas décadas en la República Argentina. ¿Es esto una jueza? No, esto es como Doro Pi, donde los jueces escasean hasta llegar prácticamente a cero. Mire este tuit del ministro de Obras Públicas, Catopodis, y lo compartimos porque tiene razón, los argentinos somos un pueblo de paz, la justicia y la verdad deben ser la base para recomponer el pacto democrático del país. El intento de asesinato tiene que ser investigado hasta las últimas consecuencias, incluyendo financiamiento y autores ideológicos.
¿Pero qué ocurre? Lo van a buscar a Caputo, no se sabe cómo. Después vamos a ver algo que hizo Página 12 hoy con verdadero ingenio. Pero quiero detenerme previamente en la aparición de Patricia Bullrich, personaje que ya no hay manera de definir, que no dijo nada para repudiar el atentado, porque seguramente en el fondo de su corazón lo aprobaba. Porque esto que hace ahora, no repudiando el atentado, es lo mismo que hacía mintiendo en torno a las historias de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado. Bueno, ¿qué dijo hoy en el Templo del Mal, en Clarín, el grupo que dirige Héctor Manieto, el primer responsable, no siempre mencionado como tal, porque mucho se le teme, el primer responsable con la basura de sus medios en destruir el honor de la gente hasta conseguir que muchos, como Martín Sánchez, como Milman, como Jonathan Morel, etcétera, piensen que el castigo que corresponde es matarla, es asesinarla, ya que presa no la pueden mandar? Bueno, esto me hace acordar mucho a la construcción de relatos que comienzan con una mentira, terminan con una mentira y generan la mentira que la intentan de tanto repartirla, convertirla en verdad. Nosotros ya lo sufrimos con el caso Maldonado, que desde el primer minuto hasta el último mintieron durante 78 días hasta que 55 peritos les pusieron la mentira sobre la cara. En consecuencia, esta construcción del relato lo que intenta es generar una misma situación judicial entre los miembros de la oposición, que hemos trabajado bajo las normas de la transparencia y del sistema republicano, al kirchnerismo, que ha violado todas las normas, que ha generado la corrupción más brutal que ha sufrido la Argentina y que además intenta día tras día destruir el sistema republicano de poder por un sistema autocrático. Me pareció estar viendo una película, ¿no?, de ciencia ficción, pero la verdad es que yo fui viceministro de Seguridad de la Argentina con Patricia Bullrich y nosotros vivimos el caso Maldonado. Durante varios meses se juntaron en plazas multitudinarias en la Plaza de Mayo por un testigo también que con los binoculares decía que se lo habían llevado y lo habían desaparecido gendarmes. Sí, tal cual, Así Matías que, Santana, ¿no? Efectivamente. Así que ese falso testimonio hizo que muchos argentinos creyeran que en realidad habían desaparecido en la Argentina, con lo que la connotación de esta figura tiene para todos nosotros después de la década de los 70. Así que quieran inventar otra historia. Antes lo hicieron con la comunidad judía de la Argentina. Este modus operandi de inventar falsos testimonios de testigos. Qué desparpajo usar el recuerdo de Santiago Maldonado, víctima de ellos, efectivamente, de la persecución con final de muerte y una muerte no esclarecida, con un cuerpo que apareció después de 13 rastrillajes en ese lugar donde fue encontrado. Pero como recurso para sacarse de encima la participación o el deseo o el empuje que pusieron desde lo económico Caputo y desde lo argumentativo ellos para que ocurriera el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, recurrir a esto ya es una bajeza, tanto de Bullrich como de Milman. Hay un tuit de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, al respecto. Claro que sabemos, ustedes manejan la justicia para contarla como les conviene. A CFK le gatillaron en vivo a través de C5N y dicen que está armado. Esa historia está armada. Con Santiago tuvieron el tiempo y los medios para hacer con él lo que quisieron, desaparecer y matar. Eso es lo que saben hacer. Leopoldo Moró avanza también con mucha energía y es bueno, no puede callarse nadie frente a este tema. Hay que estar constantemente encima. No puede Capuchetti seguir tomando cafecito tranquila en su despacho mientras procede desde una justicia inexistente, nada menos que en el caso de este atentado. Es una locura. Milman no puede aparecer diciendo aquello de Maldonado para justificar que estaba diciendo que le iban a matar a Cristina y que por suerte él iba a estar en la costa donde efectivamente estaba. Denuncia ocurrida la misma noche del atentado, no ahora, con asesoras que van ante la justicia y mienten. Si no tienen motivos para mentir, ¿por qué lo harían? Recién cuando le mostraron los videos dijeron, ah sí,
Este es el panorama. Y esta es la injusticia, la perversión de justicia que se tiene hoy día en la Argentina. Escuchemos a Leopoldo Moró. Uno advierte que, por un lado, el Poder Judicial o un sector del Poder Judicial, lo que denominamos el Partido Judicial enquistado en Comodoro Pi, con el respaldo de la Corte, redobla sus ataques contra Cristina Kirchner, y por el otro lado, a la vez, en las causas en que ella es víctima, redobla sus esfuerzos por impedir la investigación. Así que muy impactante. No creo que en muchos lugares del mundo el Poder Judicial actúe de esta manera. Pero lo concreto es que efectivamente la jueza Capuchetti ha venido mostrando hasta aquí, como mínimo, desidia, por no usar otro término, en una investigación que tiene una gravedad institucional inusitada. Pero no solo porque se trata de Cristina Kirchner, que es la que lidera uno de los espacios políticos de mayor envergadura en la Argentina. Se trata institucionalmente de la vicepresidenta de la Nación Argentina, que podría tener cualquier otro apellido. ¿Cuál es la relación de Brenda Uliarte con Revolución Federal? La pregunta que se hace página 12. El juez que investiga las amenazas del grupo ultraviolento sobre los dirigentes oficialistas le pidió a su colega María Eugenia Capuchetti que le remita información para conocer el vínculo entre Uliarte y Revolución Federal, ya que a ella no le llama la atención, algo que la jueza siempre se negó a analizar. Es una locura lo que pasa con la justicia. Lo de esta señora Capuchetti es tan inadmisible. La parte final, por favor, de esa información. La conversación anticipatoria de Jonathan Morel, uno de los bárbaros, y Leonardo Sosa, en cuya casa aparecieron $50.000 como por arte de magia antes del atentado. Capaz nos enteremos de algo bueno y llega un avión a lo de Cristina. Miren ustedes a Uliarte, recordemos estas andanzas de la mujer que participó casi directamente. La pistola era de ella y el empuje también era de ella. 3 de julio, Revolución Federal fue a la Quinta de Olivos e impidió anuncio de Silvina Batakis. Al día siguiente Uliarte le dijo a Díaz: estoy organizando para ir a hacer quilombo a la Casa Rosada. El 9 de julio estuvo, según un testigo, en la manifestación del Obelisco. Sigamos con esta mujer de Revolución Federal. Revolución Federal compartió el video de Uliarte dando una entrevista en televisión, la televisión que siempre los cobija, sería Telefe, el noticiero, sería Canal 13. Uliarte participó de la Marcha de las Antorchas, mirá si se la iba a perder, en aquello que fue una situación escandalosa, pero los medios la describían como gente que estaba cansada, harta de lo que pasa. Morel decía el 27 de agosto a sus seguidores en Twitter Space que se queden viendo las noticias, que capaz se enteraban de algo bueno. Faltaba poco, y llegaba un avión a lo de Cristina. Ese día, Sabag Montiel estaba ahí para intentar matar a CFK y Uliarte le decía a Díaz que mandó a matar a Cristina. Pero nada de esto le resultó relevante, interesante, digno de estudio a la jueza Capuchetti. Otro juez le tuvo que decir: dame eso, da mucha vergüenza lo que estás haciendo. Supongo que entre ellos, cuando se hablan por teléfono, te voy a pedir tal expediente o tal otra cosa, tienen una conversación de este tipo. Bueno, se lo voy, yo no me voy a meter, me van a matar si me meto a favor de decir que esto fue un atentado violento. Miren ustedes lo que Página 12 puso hoy sobre los que ponen el dinero para Revolución Federal. ¿Dónde está Toto? Se acuerda, por cierto, de dónde está Wally. Esta es una etapa de mucho ingenio. ¿Dónde está Toto? ¿Dónde está Caputo? Ante la inacción de la jueza Capuchetti, Martínez de Giorgi investiga el financiamiento al neonazi Jonathan Morel, realizado por el grupo Caputo, de la familia del exministro de Macri, Luis Toto Caputo, aquel de la Champions League, ¿se acuerda que decía Marcos Peña? Insólitamente la policía no consigue ubicar las empresas del grupo, que le dieron 12 millones a Morel, ni tampoco aparecen los fabricantes de los muebles encargados al jefe de Revolución Federal. Es un escándalo tan grande. Sigamos con Bullrich. Eso ataca a la doctora Capuchetti. La doctora Capuchetti está haciendo una investigación, las investigaciones corren por su lado, y esto que dice Cristina Fernández de Kirchner no figura en la investigación de Capuchetti. Es todo un invento. La persona que dice haber escuchado a Gerardo Milman es una persona que dijo que era senador, después dijo que era diputado, después dijo que era asesor, dijo cualquier cosa. Nosotros estamos acostumbrados a esto, pero también
hemos decidido ya. No tiene vergüenza. Es decir, dice que el testigo, que jamás dijo que era senador, claramente en el WhatsApp que envió le hablaba al senador diciéndole el horror de lo que había presenciado. Mienten, dice el testigo y no sé quién más. Y las mentiras de las asesoras de Milman y el propio Milman, que no ha ido a dar la cara como corresponde, a explicar por qué en los días previos todo lo que hacía, todo tenía que ver con lo que iba a ocurrir en el atentado. El mismo día del atentado estaba preguntándose por qué hay tanta guardia con Cristina. ¿Qué pasa? ¿Habían ido los muchachos y no habían encontrado el resquicio necesario entre la gente para poder acceder hasta Cristina Fernández de Kirchner? Esto tenía que suceder antes. Juliana Di Tullio también habla, y con muchísima razón, de la jueza, digámosle así, de momento, Capuchetti. Parte de las decisiones que toma la jueza es para no aumentar el carácter de víctima de Cristina, ¿no? Me parece que está haciendo un juego. Está tomando decisiones políticas. Está tomando decisiones políticas por eso, también, ¿no? Exacto. Rápido. Cuando la vicepresidenta dice de la justicia ya no espero nada, después de lo que estamos viendo, ¿podría ser al revés? Que sí, que esperara algo de la justicia que en este caso tiene que ver con Capuchetti. ¿Qué se puede esperar? Así estamos en la República Argentina, y una justicia que, ya estoy resignada, no va a investigar nada porque me quieren de acusada, pero no de víctima. Les sirvo de acusada, pero no de víctima a ese partido judicial. Así que son conclusiones que uno va sacando de estos 2 meses de reflexión. Pero la mafia, encarnada particularmente por Héctor Mañeto, no le da tregua. Los títulos de los diarios, las notas interiores, lo que hacen en TN, lo que hace en Canal 13, lo que hace en todos los cientos de canales que tiene en el interior. La gente se despierta, por ejemplo, en Córdoba viendo Canal 12, que es Canal 13. Empiezan a las 7 de la mañana con un horror informativo y lo van siguiendo después cuando hacen algún zapping también con la capital. Él no cede un palmo en esto de perseguir, hostigar, mentir, lo que venga sobre Cristina Fernández de Kirchner, a la que considera el último reducto. Además hay una cuestión de amor propio, porque Mañeto le dijo a Néstor Kirchner desde el primer día que no podía ser presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no una mujer, misógino seguramente, no quería que eso sucediera. Y desde entonces ha declarado esta guerra impiadosa que lleva a que ahora, cuando jamás dijeron nada del atentado, salvo que era mentira. No se puede creer. Esto hicieron. Ahora, cuando además, en el proceder de la Corte Suprema propia que tiene Mañeto y que tiene Clarín, Rosenkrantz, Rosati, la que puso a dedo Mauricio Macri, esa Corte está atacando al Poder Legislativo con una decisión que tampoco tiene nombre, y se lo vamos a mostrar yendo a lo que pasó cuando de la misma manera procedió el PRO en 2016. Pero vayamos por partes y veamos esto que hace el diario Clarín. Mostramos el diario, pero es todo el grupo. Usted piense que esto sale multiplicado por miles. Más de 250.000 titulares de planes compran dólares o declaran bienes personales. ¿Y dónde está lo de Resiste? ¿Cómo que pasó? Lo destacaron mal. Esto puede pasar. A ver si lo tenemos. El kirchnerismo desafía a la Corte y avanza sobre el Consejo de la Magistratura. Pero el otro título nos sirve para este tema. Y el que está, ahí está, al lado, pero no subrayado, no coloreado, el kirchnerismo resiste el fallo de la Corte y busca no ceder lugares en el Consejo, cosa que naturalmente tiene que suceder. Al principio les mencionábamos la carta del Papa a juristas argentinos. Está escandalizado, conmocionado por lo que ha ocurrido en todas estas semanas. Desde el atentado, al otro día la llamó a Cristina Fernández de Kirchner por más desmentidos que hicieron en TN. Parece mentira, ni eso dejaron pasar. Hasta en eso mintieron. El Papa dice, vamos a leer, porque es interesante remarcar algunos de los aspectos de esta carta enviada a los juristas argentinos. Tanto la academia como la judicatura
deben tener presente el respeto de la ley, cuyas disposiciones de orden superior constitucional e internacional deben observarse, junto a un deber de conciencia adecuado a la gravedad de las circunstancias, de las consecuencias. En efecto, se desbarranca la disciplina intelectual, quedando aprisionada por los gnosis, y ello no queda ahí. La concepción tecnocrática deshumanizadora pone en duda la capacidad crítica de la persona y conduce a un irracionalismo que se importa a las aulas y a las decisiones judiciales. Algo más sobre el énfasis que puso el Papa en todo esto. Necesitamos docentes y jueces que asuman la misión de darle forma a las estructuras, si no las estructuras producen un límite insoportable en la ética profesional. Más abajo, en cuanto a los tópicos de vuestro sabor en anteriores ocasiones señalé la misión que tienen los juristas para contrarrestar la irracionalidad punitiva y observé con preocupación el uso arbitrario de la prisión preventiva. Mire lo que va detallando el Papa: la prisión perpetua, el encarcelamiento masivo, el hacinamiento y las torturas en las cárceles, como también la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de seguridad. Desde entonces algunos de los problemas solo se han empeorado, y parte de lo que dice el Papa es todo esto que ahora estamos padeciendo. Sobre lo que hizo la Corte sacando a Doñate y poniéndole juez, ayer lo veíamos a juez, escuchemos hoy a Doñate. Yo estuve el 99% de mi mandato ocupando un cargo en el Consejo de la Magistratura, cuya jura me la tomó la Corte Suprema de Justicia, que ahora se dio cuenta a 5 días, una semana de terminar mi mandato, que estoy ilegalmente en el cargo. El 18 terminan los mandatos. Por lo tanto, para que opere la renovación tenemos una elección que eligió a los demás estamentos, abogados, jueces y académicos, y ahora falta que el Senado la semana próxima, seguramente, mande las propuestas de la primera, la segunda y la tercera minoría. Nosotros somos los representantes de la tercera minoría de Unidad Ciudadana. Por lo tanto, va de suyo que va a haber una propuesta que involucre a los representantes de mi bloque. ¿En qué se diferencia esto del año 2016? Con ustedes, Tonelli. ¿Pero quién es hoy la primera minoría en la Cámara de Diputados? Bueno, hoy en día pareciera que la primera minoría somos nosotros, Cambiemos, que tenemos creo que 90 diputados, porque el Frente para la Victoria ha quedado con algo así como 80. ¿Pero Cambiemos solo tiene 90? Cambiemos solo tiene 90, sí, claro. Pero suma algunos aliados. No, somos radicales, PRO y Coalición Pero Cívica. los radicales tienen un presidente de bloque. Usted tiene otro presidente. No es la misma bancada. Pero actuamos como interbloque. Pero para una cosa son interbloques y para otra cosa no. ¿Sabe por qué? Pues digo, cuando hay que corregir un atropello como el kirchnerista, digamos, fue un atropello voraz, no se puede atropellar, porque uno se come al caníbal. Bueno, yo no considero que esto haya sido un atropello ni nada que se le parezca. Simplemente hemos interpretado la ley, o la ha interpretado el presidente de la Cámara, de un modo distinto del que la interpreta el Frente para la Victoria. Pero no, de ninguna manera coincido en que esto sea un atropello ni nada que se le parezca. Insisto, ¿quién es la primera minoría hoy? El fracaso de Trump. Mire por dónde apareció una noticia relativamente aliviadora. No tanto. Ron DeSantis solo es más educado, más fino, más preparado que este vulgar ladrón carterista de la vida de los Estados Unidos, al que más de 70 millones de personas ungieron presidente. Él pensaba repetir el plato. Hicieron todo un esfuerzo desde Fox News. Ahora va a ver a la gente que allá son TN y La Nación más juntos, despotricando contra lo que sucedió, enojadísimo con la votación, porque la famosa marea roja no se produjo. Informaron, convencieron de que esto iba a suceder a los propios medios, con encuestas, etcétera. Bueno, esto no pasó. Miren ustedes al propio Biden hablando de la marea roja y lo que no sucedió. While we don't know all the results yet, at least I don't know them all yet, here's what we do know. While the press and the pundits are predicting a giant red wave, it didn't happen. And I know you were somewhat miffed by my obsessive optimism, but I felt good during the whole process. I thought we were going to do fine. While any seat lost is painful, some good Democrats didn't win the last night. Democrats had a strong night. Vamos a ir con lo último que se conoce de estas elecciones del domingo en Estados Unidos con Matías Morales desde allí. Buenas noches.
Hola, buenas noches, qué gusto saludarlos. Bueno, mientras sigue el conteo de votos que deja a los republicanos más cerca de la mayoría en la Cámara de Representantes, se destaca que ningún partido tiene demasiadas razones para festejar. Siempre al partido gobernante le va mal en las elecciones de medio término. Y sumado a la baja popularidad de Biden y los problemas que vive el país, los republicanos esperaban una victoria apabullante, pero no solo no se dio, sino que muchos candidatos de Donald Trump sufrieron fuertes derrotas, lo que, sumado a la gran victoria de su posible rival en las internas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, hace que Trump se vea debilitado. Incluso algunos referentes del Partido Republicano le pidieron a Trump que pospusiera el anuncio sobre su candidatura presidencial que se espera para el martes. El exmandatario reconoció que el resultado no era el esperado y, según los medios, estaba muy enojado. Del otro lado, el presidente Joe Biden se mostró satisfecho, afirmando que había ganado la democracia, al tiempo que destacó que había perdido menos bancas que otros presidentes más populares como Barack Obama o Bill Clinton. De cualquier manera, la tensión parece que va a continuar por lo menos hasta el 6 de diciembre, dado que la banca de Georgia se decidirá en una segunda vuelta porque ninguno de los candidatos superó el 50% de los votos. Esta elección podría ser decisiva si, como se espera, los demócratas terminan ganando en Arizona y los republicanos en Nevada. Por último, se destacó que 5 estados respaldaron el derecho al aborto en un referéndum, un hecho que sorprendió sobre todo en Kentucky, un estado muy conservador. Maryland y Missouri legalizaron la marihuana y, aunque parezca mentira, también se votó sobre la esclavitud, que sigue siendo contemplada por la Constitución como forma de castigo penal e implementada por 20 estados. 4 estados de Estados Unidos decidieron abolirla, mientras que Luisiana la terminó respaldando. Matías, es asombroso lo que nos contás. Muchas gracias. Sobre lo que significó la campaña de los demócratas, es muy interesante lo que señalaba nuestro corresponsal, porque la actitud de Biden durante los días previos fue reclamar por la democracia, pedir por la democracia, salvar a la democracia. Y dio resultado. Entre los 18 y los 32 años, la votación fue abrumadora a favor de los demócratas. Entendieron qué era lo que había en juego. Veamos el mapa de cómo queda ahora. Todo lo rojo asusta, es republicano, lo azul es de... Pero más o menos el panorama era ese antes. Lo azul es de los demócratas. Los candidatos de Trump perdieron varias elecciones, quedaron relegados, y Trump está ahora por debajo claramente de Ron DeSantis, un derechoso infernal, pero con mucho mejor imagen que la que tiene Trump. Encontrarle una salida al trumpismo para los republicanos es algo importante, y yo diría que también para alivio general. Los republicanos no pueden ser tan horribles con o sin Trump. Es decir, con Trump un poquitito, no mucho, podrían mejorar. El mapa del Senado podemos darlo como quedó hasta ahora, porque ahí es donde mejor luchan los demócratas. Pueden quedar 50-50 y definir la vicepresidenta de la nación, Harris. Esto es lo que seguramente tiene que dirimirse en 3 estados que todavía están con elecciones pendientes, sobre todo Georgia, que tiene que definir el 6 de diciembre en otras elecciones. Vamos a ver el informe Inside Edition sobre el fracaso de Trump. A disaster for Donald Trump and a triumph for his #1 rival, Ron DeSantis. That's the consensus today after an election that failed to deliver the red wave. The Republican wave turned into a Republican sprinkle. Was it a red ripple? Yeah. It was a little ripple. Like a little ripple. Trump is said to be livid, screaming at everyone after his hand-picked candidates fizzled. The biggest loser last night was Donald Trump. Now prominent Republicans are turning on Trump. The people I talk to, they say, we love Donald Trump, but you know what? We don't like all the drama. We like Ron DeSantis. It shows that his political instincts are not about the party. They're not about the country. They're about him. Bueno, veamos ahora a Trump tratando de disimular el fracaso que ha tenido en estas elecciones. Well, thank you very much, everybody. This has been a very exciting night. We have some races that are hot and heavy, and we're all watching them here. The numbers have been amazing so far. Now, this is just up until this point. But Marco had a fantastic evening.
at 58-41. That's really tremendous. That's as of this moment. Katie Britt, I want to congratulate Katie Britt. We endorsed Katie, and she did fantastically. 68-30. Bueno, está muy claro que estaba devastado Trump, tratando de levantar el ánimo a través de Marco Rubio, que es como él, solo que no llega a ser Trump. Miren ustedes lo que decían antes los republicanos, cómo pudieron sembrar la idea de que les iba a ir fantástico en estas elecciones. No contaban con los jóvenes y con muchas mujeres, porque el aborto, enhorabuena, fue un tema de discusión en las elecciones de Estados Unidos y varios de sus estados salieron muy bien parados en los derechos de la mujer. Pero veamos lo que decían previamente los republicanos. It was also because Republicans said they would do great last night. Republicans explicitly set expectations high for how they were going to blow Democrats out in this election. Kevin McCarthy, the top Republican in the House, got up at a formal press conference in the Capitol and told reporters that Republicans were expecting to take more than 60 seats in the House. If things go great for them from here on out, it will look more like 6 than 60. Last month, Republican Senator Rick Scott, who was in charge of the Republicans' campaign in the Senate, he said Republicans were going to get minimum 52 seats in the Senate. At this hour, it's not even clear the Republicans will get 50, although they might. Rachel Maddow es para mi gusto y tomando nota de lo que me dicen amigos en Estados Unidos, la mejor periodista hoy día en ese país. Veamos ahora Fox News, es decir, la nación más TN en los Estados Unidos, muy molestos con lo que había sucedido en esto que no fue exitoso para los republicanos. Republicans swore they were going to sweep a red tsunami. That's what they told us, and we, to be honest, cautiously believed them. But they did not sweep, not even close to sweeping. The Republican Party, in the end, may take control of the House and the Senate, but only by a tiny margin at best. That's great, but it was not the plan. The plan was really simple. It seemed easy a week ago. An unpopular president, a faltering economy, an open border, the looming risk of nuclear war. How about that? Put all those together, how could there not be a massive Republican win nationally? Wins everywhere. Well, there weren't. Some exceptions, but overall, there weren't. Joe Biden was not punished. In fact, he was out there bragging about himself today. Pretty frustrating. You wanted Republicans to win, not simply because they're so great, but because Democrats are so very bad. Estaba muy enojado, pero muy enojado Fox News y que es uno de sus voceros más importantes. No podían tragar el resultado. ¿Cómo? No era que estábamos al borde de una guerra nuclear. Se ve que eso lo decía Fox News todos los días. Biden nos está poniendo al borde de una guerra nuclear. Y la situación económica y el fracaso de Biden le daban y le daban. Y esos mismos fueron los que construyeron la idea de lo que iba a pasar. Después se enojaron y dice, los republicanos nos hicieron creer. No, ellos les hicieron creer a los republicanos y a los demócratas y a todos los que rayen que este monstruo rojo iba a ser el gran vencedor de la elección. Nada de esto sucedió y el hombre estaba fuera de sí. Veamos ahora el que va a venir por Trump seguramente, el que nos quita de encima a Trump para que algún día estemos deseando quitarnos de encima a Ron DeSantis. We saw freedom in our very way of life and so many other jurisdictions in this country wither on the vine. Florida held the line. We chose facts over fear. We chose education over indoctrination. We chose law and order over rioting and disorder. Florida was a refuge of sanity when the world went mad. We stood as a citadel of freedom for people across this country. Al tipo le dicen el Trump de buenos modales. ¿Qué pasó en Florida? Sepa usted, o recuerde, que Florida era un estado demócrata, era azul. En algún momento se fue poniendo morado de la conjunción de azul y rojo, y ahora es rojo. Ahora es republicano por matanza. Ganaron de tal manera que no hay forma de pararlo a este individuo para que lo destrone a Donald Trump. ¿Qué pasó en Florida? ¿Cómo es que han operado de esta manera?
Florida viene a ser algo así como Córdoba entre nosotros, es decir, una transformación. Acá con los medios de comunicación, si uno quiere mostrar cuál es el efecto de medios de comunicación en la conducta política de la gente, Córdoba es un ejemplo formidable. Hay que ponerlo en un frasquito y decirle al resto del mundo, esto es lo que se hace, con medios que desde todos los sectores, todo el día, a las 24 horas, le hacen la cabeza a la gente y han conseguido tener allí un lugar como los norteamericanos de la derecha, bien de la derecha, tienen en Florida. ¿Qué pasó? De verdad, yo me ha ido costando muchísimo adaptarme a la idea de que Florida, cada vez llegan noticias más de derecha, los hispanos allí, los cubanos, visitas de muchos macristas a Florida, que es un lugar que les gusta muchísimo. ¿Qué ha pasado? Porque la transformación es total. Más seriamente, veamos esta etapa para que ustedes entiendan por qué estamos hablando de Ron DeSantis como el futuro. Ahí está, New York Post jugando con The Future, es decir, D por el apellido DeSantis y el futuro. Algo bueno también para nosotros, para el mundo. Miren este informe sobre el aborto en estas elecciones de los Estados Unidos. Tonight, Democrats across the country are celebrating sweeping wins for supporters of abortion rights. A woman's right to choose one. I will always keep fighting to protect a woman's fundamental freedom. We will make Michigan a leader, a place where women make their own decisions. And abortion rights did drive people to the polls. It was the second most important issue to voters behind inflation. In addition to Michigan, voters in California and Vermont codified abortion rights into their state constitutions. And it wasn't just blue states. Voters in Kentucky and Montana shot down measures that could have restricted access. Muy bueno. Ahora se agrandó Chaca, como suele decirse. Mírenlo a Biden, ya pensando que él también podría ser reelecto, aunque no se pregunte para qué. Our intention is to run again. That's been our intention, regardless of what the outcome of this election was. The fact that we won, I didn't run, the fact that the Democratic Party outperformed anything anyone expected and did better than any off-year presidency since John Kennedy is one that gives everybody like, whew, sigh of relief that the mega Republicans are not taking over the government again, et cetera. And so my judgment of running when I announce, if I announce, my intention is that I run again. Es decir, le preguntaron, sacamos la pregunta por los tiempos que siempre tenemos que manejar. ¿Usted se candidatearía otra vez? Y está diciendo que efectivamente cuando lo tengo que pensar es una respuesta en positivo. Hay que hacer una pausa. Después tenemos mucho para hablar de precios justos, del bono de ANSES, del bono de jubilados. En fin, hay algunas noticias que para muchos podrán resultar positivas y queremos compartirlas con ustedes después de esta pausa. Parar al neoliberalismo. Esta es una tarea muy dura que hay que imponerse en el mundo porque esto ya es un genocidio, de verdad, el que cometen. Las aldeas locales y la aldea global tomadas por un tiempo del neoliberalismo muy salvaje. Perdió todo rasgo de humanidad. Entonces hay que pararlo. Y aquí en la Argentina pretende volver después de lo que hicieron durante 4 años. Consiguen, por supuesto, vía el comportamiento mafioso de los medios, que nos olvidemos, o algunos se olviden de lo que ha sucedido. Rodríguez Larreta, que quería jugar de conciliador, de persona más pacífica, vio para dónde va Macri, para dónde va Bullrich, y dijo, yo también, yo no me lo puedo perder esto. Y entonces habla ya de ninguna manera hay que ser graduales, hay que evitar el gradualismo, hay que ir a fondo desde el primer día. Se hace el halcón. Vamos a ver cómo le sale. Debe ser muy claro con la gente. Y segundo, trazar un plan integral, ponerlo arriba de la mesa el primer día. Acá no hay lugar para el gradualismo. Acá
acá no hay lugar para el gradualismo, para hacer las cosas lentas. Hay que ir a fondo el primer día, porque no hay tiempo para perder. La gente está muy mal, Jorge, muy mal. La mayor curiosidad que me provoca todo lo que ocurre en política es que la derecha dice qué es lo que va a hacer. Y eso está muy bien para un sector, para la élite, para una clase media, media alta. Pero al pueblo, ¿cómo le van a decir que le quieren quitar todo? Y sin embargo, lo dicen, y esto es altamente llamativo. Ya no es, los vamos a sacar de la pobreza, todo aquello, aquel verso infame de Macri. Ahora dicen de frente mar porque frente al establishment, frente a la idea general que los medios instalan, el neoliberalismo, salvaje, cruel, hambreador, va bien. Y entonces miren lo que son capaces de decir. 70% decía que Aerolíneas tiene que ser estatal. Y hoy eso cae, ya está en menos del 40% y va a llegar al 0%. Y nos vamos a sacar de encima a Viró y todos sus comportamientos mafiosos y la plata que nos roba. Hay que bajar la inflación. Eso significa que no podemos tener más déficit, no podemos gastar más que lo que tenemos. Eso significa que claramente hay que replantear el sistema laboral. Y eso requiere cambiar la legislación. No solamente eso, para que el equilibrio fiscal sea sostenible en el tiempo, hay que replantear el sistema jubilatorio. Si a mí me toca presidir el país, la austeridad va a ser total y absoluta. Hay un fin de época en donde está la sociedad dejando de lado esta visión de que la salida por el lado de los planes. Hay que replantearse en serio el tema de las retenciones. Lo hemos compartido ya en alguna ocasión porque uno no sale de su asombro que ellos puedan manifestarse de esta manera y aspirar al voto del trabajador, del obrero, del clase media tironeado para abajo o del que está todavía en una situación más precaria. Están pasando algunas cosas interesantes. Vamos a hablar a través de esta placa de los precios justos. ¿Se podrá sostener? ¿Lo van a poder mantener? 4 meses. Estaría bien, ¿no? 1.400 productos de alimentos y limpieza. 4% congelan con esa suba. Bueno, no estaría mal. Veamos el bono de ANSES, propuesto por Fernanda Raberta. El gobierno oficializó el decreto que establece una ayuda para adultos sin ingresos, 45.000 pesos, que se pagarán en 2 cuotas en noviembre y diciembre y está dirigida a personas en situación de extrema vulnerabilidad, que no tengan ingresos laborales ni planes sociales. Veamos los jubilados. ¿Qué va para los jubilados? Se anunció un aumento del 15,6% en las jubilaciones, más un bono de 10.000 pesos por 3 meses. Los refuerzos serán en diciembre, enero y febrero para aquellos que reciben la mínima. Quienes tengan 2 ingresos mínimos tendrán un beneficio de 7.000 pesos. Pero esos son impiados, aparece Ocaña. No sé qué quieren hacer con Ocaña, porque a cada rato la entrevistan y ella dice que el ajuste, de eso habla, se permite eso. Fue una de las funcionarias más bochornosas de la historia en el Estado argentino. Y se permite decir esto sobre el ajuste que el Estado tiene que hacer. Vemos que el déficit fiscal es lo que genera la inflación, vamos a seguir por el camino equivocado. Y a mí me parece que el problema es que el ministro Massa planteó una serie de cuestiones que parecían que iban en un sentido de ajuste, una palabra parece ser maldita para el kirchnerismo, pero que hay que llevar adelante, el ajuste lo tiene que hacer el Estado, Están hablando también de recortes de ministerios si gana el macrismo. Es decir, menos ministerios implica menos llegada a la gente, menos atención a la gente, mayor concentración en un ministerio, los otros son convertidos en secretaría, la secretaría siempre tiene que ir al ministerio. El inconveniente que plantean siempre es un problema con el Estado y el funcionamiento del Estado. Si el Estado pretende ser grande y atender a mucha gente, tiene que agrandarse también. Es la cosa más lógica del mundo. No se puede con un Estado chiquito así aumentar las funciones. Pero ellos, como piensan, un Estado chico que solamente firme los negocios inmobiliarios y de otra naturaleza que son capaces de hacer, pues entonces dicen, recordemos ministerios, total, ¿para qué queremos atender a la gente si no le vamos a dar nada? Esto es lo que dice Pinedo. Empezar a unificar ministerios
porque si no tendrías demasiados ministerios y me parece que es mejor tener menos y que estén más coordinados en la acción. ¿Educación? Sí, es ministerio. Sí, también, pero con ciencia y técnica y con cultura puede estar educación. Vas concentrando. Pero te van a, bueno, o sea, los vas achicando cantidad de ministerios. Absolutamente. Vamos a mostrar un tuit de Daniel Filmus para cerrar nuestro programa. Increíble, el PRO anticipa que volverá a eliminar el Ministerio de Ciencia. Lo anuncia Federico Pinedo. Entre 2015 y 2019 bajaron el 50% del presupuesto, limitaron ingresos al CONICET y ajustaron 40% de salarios de investigadores. No les importa la ciencia, sí la especulación financiera. Momento de decir gracias. Gracias a Javier Pérez una vez más en las cámaras. No sé cómo hacen. Pianistas son, de verdad. Pato del Vecchio aquí detrás de la cámara, siempre tan generoso en la atención. Archie, ahí en el mundo del sonido. Y Nico Barreiro en los grafs que nos acompañan. Por supuesto, Julián Capazo y Juan Pimonte son Ganea de la dinastía de Charlie, haciendo un trabajo formidable ahora que estamos en nuestra Messi, que es sanajeña, Anabela Sánchez. Llega nuestro buque insignia, minuto 1 con Gustavo Silvestre, y nosotros volveremos mañana. Hoy anunció el querido Juan Amorín que mañana ya está Daniela Ballester, pues estaremos entonces a continuación de la señora Ballester. Nos dará mucho gusto. Amigos, hasta mañana si Dios quiere.